Margit, avísanos cuando des entrada a todos. Sí, en principio ya están, veo algunas caras conocidas. Inma, ya puedes empezar con tu saludo. Vale. Sí. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Soy Inma Grau y trabajo en la Fundación Solidaria TAI. Esta charla de hoy está enmarcada dentro del proyecto de TAI Mujer que coordino y está cofinanciado por la Fundación Caixa y por la Generalitat Valenciana, la Consellería de Igualdad. El tema de hoy, que todos conocemos, es la prevención del suicidio desde el amor. Y decimos desde el amor porque lo vamos a trabajar con respeto, con cariño y desde el no juicio. Queremos hablar del tema con naturalidad, informar de forma responsable, porque después de que durante muchos años se ha estigmatizado este tema, se ha convertido en algo tabú, se ha silenciado el hablar de ello, queremos dar a conocer de forma responsable información que puede ser interesante para la gente que esté atravesando por un mal momento y que esté pensando o tenga cerca a alguien que esté pensando en el suicidio, porque lo que queremos es no dejar de vivir, sino dejar de sufrir. Voy a presentarles a las ponentes. Por un lado está María de Quesada. Ella es periodista, es autora del libro La Niña Amarilla y es presidenta de la Asociación para la Prevención del Suicidio que lleva ese mismo nombre. Y por otro lado está Mónica Blasco. Ella es psicóloga, policía nacional y superviviente, vicepresidenta de la Asociación Ángeles de Azul y Verde. Pues bien, vamos a escucharlas porque ellas tienen muchas cosas interesantes que decirnos. Solamente me queda comentaros que la reunión va a ser grabada para luego subirla a YouTube. Quien no quiera que se grabe su imagen puede desconectarla y que podéis durante toda la emisión de la charla poner las preguntas o las dudas que os surjan, porque al final tendremos unos minutos para poder contestar. Pues bienvenida María de Quesada, bienvenida Mónica Blasco. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias. Me gustaría empezar, dado que se acaba de publicar, el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los últimos datos sobre el suicidio, donde lamentablemente las cifras han aumentado. Me gustaría que empezáramos con esos datos, con esa información y a partir de ahí desarrollamos otros puntos y otros temas también interesantes. Claro, bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por conectaros y gracias a la Fundación TAI Mujer y a Inma y a Margit por invitarnos esta tarde. También a Mónica pues, por ofrecernos también hoy su tiempo, que fui yo la que le pregunté porque pensábamos, ¿no? al organizar esta charla que lo mejor era que hubiera pues, varias digamos, perspectivas, ¿no? Porque el suicidio es una realidad que tiene muchas caras y es fundamental que se hable no solamente desde un punto de vista, sino desde varios. Entonces, Mónica, ella es psicóloga, además es superviviente y tiene la Asociación Ángeles de Azul y Verde, que hacen un trabajo maravilloso con la Policía y la Guardia Civil, ¿no? Para apoyar psicológicamente y evitar que las personas sufran. Porque precisamente es un cuerpo que sufre mucho y donde la tasa de suicidio es muy elevada, y yo por mi parte pues voy a dar más la perspectiva como sobreviviente de un intento de suicidio y bueno, pues como aprendiendo cada día ahora que estoy tan conectada a la prevención del suicidio, pues queremos comentaros una información y una serie de datos y también pues creemos que desmitificar y ofreceros una visión desde el amor, como decía Inma, para acercarnos a esta realidad que nos preocupa tanto, ¿no? Y bueno, pues lo que es la charla la hemos dividido en 3 bloques y vamos a empezar precisamente por lo más importante, que es la contextualización, ¿no? de lo que es el suicidio. El suicidio realmente es un problema muy grave de salud pública
Y Mónica, tú me puedes interrumpir cuando quieras, ¿vale? Sí. Nos iremos compartiendo un poco. Bueno, sí, lo primero, perdona que te corte, Claro. agradecer que hayáis contado conmigo. Tú, no es la primera vez que cuentas conmigo, aunque te he fallado, pero... No me has fallado nunca, Mónica. Y a Para nada. la Fundación TAI Mujer y a todas las personas que se han conectado, porque eso demuestra un interés en un tema tan importante. Y cada una de estas personas que se ha conectado aquí, que va a aprender seguro que alguna cosita nueva, seguramente ayudará a la sociedad y ayudará con este tema muchísimo. Seguro que sí, y esta es la idea, ¿no? Que cuantas más personas seamos conscientes, pues más soluciones podremos poner, ¿no? Todas las personas y es el camino. Pues bueno, como os comentábamos, el suicidio es un problema grave, ¿no? De salud pública y que estamos a una persona de una experiencia suicida, esto nos viene a decir que con las estadísticas que tenemos, que ahora las veremos, precisamente se publicaron la semana pasada, pues es muy probable que conozcamos a alguien que se ha suicidado o que alguna amiga conozca a alguien que se ha suicidado o que lo ha intentado. Es decir, es algo que es mucho más habitual de lo que pensamos. Lo que ocurre es que se oculta demasiado. Y se oculta pues porque durante muchísimos años se ha pensado que causa efecto contagio, que lo comentaremos después, y por otros motivos, ¿no? Pero la realidad es que cada 2 horas y cuarto, ya no es y media, es y cuarto, disculpadme este error, se suicida una persona en España y es la primera causa de muerte no natural en España y la segunda en el mundo. Además, sabemos que nadie muere por hablar de suicidio, que realmente lo que mata, lo que aísla es el silencio. Esto lo dijo una superviviente del suicidio de su hijo Miquel. Y bueno, esa frase a mí se me quedó como grabada, ¿no? Es como que es cierto que cuando no hablamos de suicidio y lo ocultamos, pues lo único que hacemos es estigmatizar y no poner soluciones al problema. Además, todo esto es desde 2008, es la primera causa de muerte, que a lo mejor nos creemos que es por la pandemia, 2020, los datos desde luego que son muy duros este año, pero esto lleva siendo así desde 2008. Pero ni en 2008, ni en 2009, ni 10, ni 11 se le ha dado la importancia que ahora parece que se le está empezando a dar, Sí, justamente luego en los números lo veremos, ¿no? Cómo se refleja que mientras va aumentando la demografía en España, aumentan los suicidios, pero realmente es una constante, o sea, nunca han bajado esas cifras ni se ha hecho nada por evitar esas muertes, con lo cual, aunque ahora se haga más visible por la pandemia, la realidad es que siempre ha estado ahí y estamos empezando a mirarlo. Además, el suicidio ya está presente en todas las redes, en Internet, ¿no? Se habla de suicidio, entonces ocultarlo no tiene mucho sentido porque ya existen pues, páginas, ¿no? que precisamente no ayudan y que pueden inducir al suicidio, con lo cual lo que queremos hacer es inundar Internet de prevención, que es de lo que se trata, ¿no? De que cuando una persona busque algo relacionado con suicidio en Internet, sea lo que sea, lo primero que le salga sean las líneas de ayuda, las páginas de prevención, charlas relacionadas con prevención y recursos que le permitan agarrarse a la vida, ¿no? En ese momento tan difícil. En cuanto esto, perdona que te corte, sí, esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal, o sea que lo tenemos que tener muy presente cada vez que nos surjan dudas sobre si un familiar está pasando un momento malo, o tu hijo o cualquier amigo, compañero de trabajo, etcétera, porque si no lo habla contigo y busca información, lo va a hacer en muchísimos sitios que pueden ser muy perjudiciales para él. Exactamente. En cuanto a los datos de suicidio, si quieres comentarlos tú, Mónica, que los tenemos aquí. Luego están las diapositivas del observatorio, que están las gráficas, pero esto es, digamos, un poco el genérico. Sí, pues lo que vemos ahí, 3.941 suicidios al año, es la mayor cifra que hemos tenido. En España ha aumentado en referencia a 2019 un 7,4%, ha aumentado más en unas franjas de edad que en otras. Y para que veamos la comparativa, para darle, es duro o parece triste tener que comparar con otro tipo de muertes, pero para que veamos cómo se legisla en unas y cómo tenemos ausencia de legislación en otras, por ejemplo.
hay muchísimas, 2,7, o sea, multiplicamos por 2,7 las muertes por accidente de tráfico. En accidente de tráfico tenemos muchísima legislación, el carnet por puntos, etcétera, muchísima legislación y aparte muchísima prevención. Homicidios, tenemos muchísima legislación, la policía y está para prevenir. Eso genera o gasta unos recursos en la sociedad muy grandes y sin embargo el suicidio es tiene muchísima más incidencia. Y la violencia de género igual, hay 85 veces más muertes por suicidio que por violencia de género. No estamos quitando importancia ni a un tema ni a otro, ni mucho menos, es simplemente para que veamos un poquito la perspectiva o lo veamos en perspectiva y veamos la magnitud del problema. Luego también, que pone ahí, hay que tener muy presente que por cada muerte por suicidio hay 20 intentos de suicidio. 20 intentos de suicidio o 20 tentativas de suicidio si te pones a multiplicar, es muchísima gente con un dolor emocional tan tremendo como para pensar en quitarse la vida, para superar o solucionar o creer que pueden solucionar eso a través de su propia muerte. Es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, después de los tumores. Y bueno, cada vez que hay un suicidio, muchísimas personas sufren las consecuencias. No solo los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo. Hay muchísima gente de 6, cada vez los estudios dicen que mucho más. Antes siempre se decía de 6 a 10 personas se ven afectadas por el suicidio de una persona y ahora ya se cree que pueden ser incluso hasta 100 personas afectadas por el suicidio de una persona. Eso es. A mí este dato me parecía muy curioso que fuera de 6 a 10, ¿no? Porque yo decía, ostras, 10 personas, si tú en tu entorno cercano conoces a muchas más y precisamente esa estadística cambia por eso, ¿no? Porque cuando tienes a lo mejor trabajas en una empresa donde te conoce mucha gente o tienes varios círculos en tu ocio, ¿no? Participas de muchas diferentes esferas sociales, toda esa gente se va a ver afectada porque le va a impactar esa muerte y de alguna manera pues estás en riesgo, ¿no? Que eso tampoco se habla mucho. Las primeras personas que están en riesgo de suicidio son las personas supervivientes, las que se quedan. Exacto, es un factor de riesgo. El duelo por suicidio es un factor. El duelo en general es un factor de riesgo de sufrir o tener acabar con una muerte autoinfligida, pero el duelo por suicidio aún más. Sí, es muy duro, ¿no? Pero hablando con supervivientes, con una madre que falleció su hija por suicidio, ella lo primero que cuenta es que cuando su hija se suicidó, ella tuvo en ese momento la decisión de o vivo o no vivo. Es lo primero que pensó, ¿no? Lo primero que le vino a la cabeza es yo o me quedo o me voy. Entonces, creo que esa pregunta se la pueden hacer muchos supervivientes y por eso es un factor de riesgo tan importante y por eso es tan importante también la posvención, ¿no? No solamente la prevención, sino también la posvención, que luego hablaremos un poquito. Bueno, de los datos ya los hemos comentado, solamente queríamos representarlos gráficamente porque creo que esto es muy visual, son unas diapositivas del Observatorio del Suicidio de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Las tenéis en internet, luego esto todo se va a quedar colgado y podéis tener acceso. Es importante que las veamos, que las compartamos, que las analicemos, ¿no? Porque de aquí se pueden extraer muchas conclusiones. Por ejemplo, no vamos a comentar todo en detalle, pero por ejemplo el hecho de que haya 2.930 hombres que se hayan suicidado y 1.011 mujeres, por un lado las mujeres han aumentado, o sea, es la primera vez que se sobrepasa la franja de los 1.000 en el caso de las mujeres. Y por otro lado, los hombres siempre ha sido el doble de suicidios de hombres que de mujeres, casi hasta el triple, ¿no? Entonces esto pues, nos da una información que podemos reflexionar acerca de qué está ocurriendo, ¿no? No sé si tú quieres comentar algo de esta diferencia, Mónica. Yo tengo una opinión muy específica al respecto. A lo mejor no hay mucha gente que no le gusta escuchar esto, pero mi opinión personal es que el machismo mata y no mata solo a mujeres a través de la violencia de género. El machismo que hay en esta sociedad que tenemos estructural desde la educación de la familia hasta la educación incluso aún en los colegios o la institucionalizada
hay mucho machismo aún. Y esto hace que los hombres no se sientan libres de hablar, de expresar sus sentimientos, por lo menos no tanto como las mujeres, aunque a las mujeres también se les puede penalizar, pero a los hombres se les penaliza muchísimo más. Entonces, creo, sinceramente, que si también pusiéramos muchos más recursos en acabar con el machismo, estas muertes bajarían bastante. Sí, justo hay una campaña que, bueno, me ha venido a la cabeza ahora en Canadá, por ejemplo, que se llama Body Up y es de hombres para hombres. Es decir, es una campaña de prevención del suicidio para que los hombres hablen y para que se ayuden también entre ellos, ¿no? Porque muchas veces es difícil para el hombre el expresar sus sentimientos entre ellos mismos y esta campaña pues, es una muestra de cómo ya hay sociedades que están empezando a cambiar esto desde la prevención, desde la campaña, ¿no? Que es lo que nos gustaría y lo que queremos ver en nuestra sociedad también. Bueno, aquí tenemos otra gráfica. Esta me parece importante porque hay que tener en cuenta que las estadísticas de muerte por suicidio sabemos que son 3.941 muertes, pero también hay 3.605 caídas accidentales, hay 2.913 muertes por ahogamiento, sumersión y sofocación accidental, hay otros accidentes, hay accidentes de tráfico, es decir, hay envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas. Todo esto lo que nos viene a indicar es que dentro de todas esas caídas accidentales, dentro de todos esos ahogamientos, también puede haber suicidios que están ocultos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, bueno, sabemos que en España para que una muerte sea catalogada o digamos tipificada como suicidio tiene que haber un juez que lo determine cuando se hace el levantamiento del cadáver. Si me equivoco en algo me lo dices, Mónica. No. ¿Vale? Porfa, porque esto lo he aprendido de escucharlo en charlas y de tal, pero yo no soy experta ni nada, entonces me puedo equivocar perfectamente. Entonces, claro, si llega el juez y no hay una persona que haya visto a la persona suicidarse o no ha dejado una nota la persona que se suicida o no hay algo que demuestre que esa persona lo ha hecho, pues se puede directamente poner que es un accidente y entonces quedaría como accidente y no como suicidio. Incluso, voy más allá, hay familias que lamentablemente por este tabú, este estigma que tenemos en la sociedad, incluso pueden llegar a tapar un suicidio y declarar que es un accidente. Entonces, al final, ¿cuántas muertes por suicidio hay en España? Pues ni siquiera estamos seguras de que estos datos sean del todo fiables. Sabemos que puede haber muchas más. Por no hablar de los intentos, que son muchísimos más. Se dice que 20 por cada suicidio, pero yo también, como también lo he vivido, se tapan muchísimos intentos de suicidio. Lo he vivido yo, lo he visto en mi libro, ¿no? Como las historias de las personas que lo cuentan, muchas han sido tapadas, intentos de suicidio ocultos, con lo cual no se sabe. Son cifras que todavía ni siquiera conocemos. Entonces, no es por alarmaros, esto es para que tengáis esa información porque es necesario saberla. No se trata de alarmarse, se trata de desde qué punto de partida podemos empezar a trabajar en prevención y necesitamos que estas estadísticas sean lo más fiables posible. ¿Quieres añadir Exacto. algo, Mónica? Si te vas a cualquier otro tipo de estadística que no sea la del INE, te va a decir que hay muchos más. Sabemos que desde luego 3.941 seguro 100% que son suicidios, pero hay muchísimas más. O sea, accidentes de caídas a distinta altura, hay muchísimos accidentes que son catalogados como accidentes y que no lo son. Incluso accidentes de tráfico, pues eso. Todas esas muertes que hay reflejadas en ese gráfico, muchas de esas muertes son suicidios también. Incluso, o sea, no solo que lo quiera ocultar la familia, sino que a lo mejor el propio fallecido lo ha querido ocultar a lo mejor por tema de seguros o porque no lo supiera nadie, porque como hay tanto estigma y tanto tabú en este tema, por no añadir, ellos creen que añadir un sufrimiento extra a la familia o a los que se quedan, a supervivientes, pues ellos mismos lo intentan ocultar. Incluso voy un poco más allá, me ha venido a la mente también las personas mayores, que también ha aumentado en un 20% los suicidios, la tasa en personas mayores de 79 años, pues que pueden incluso abandonar la medicación, ¿no? Como una manera de pues abandonar también la vida, ¿no? De alguna manera, pues es como una especie de suicidio que no es impulsivo o directo, pero que es otra manera, ¿no? de hacerse daño y de autolesionarse. Sí, y acabar falleciendo. Exacto.
Bueno, aquí tenemos otra gráfica que nos muestra el total, hombres y mujeres, ya lo hemos comentado. Y esto me interesa porque esta gráfica especialmente por lo que comentaba antes Mónica, que me parece súper importante, que ahora nos estamos fijando en los suicidios, pero me encantaría que os fijarais en los años, desde el año 2000 hasta el 2020, vemos que es una constante. O sea, los suicidios han bajado un poquito, han subido, han bajado, han subido. Ahora vemos que claramente han subido en una franja superior y que estamos ya entre los 3.500 y los 4.000, o sea, desde el año 2013, 2012-2013, pero realmente esas cifras están ahí siempre. O sea, hace 10 años podríamos haber hablado de suicidio y estaríamos hablando lo mismo. O sea, no se ha hecho nada en 10 años, no se ha hecho nada en 20 años, no se ha hecho nada en 30 años. Estamos empezando a mirar este problema. Sin embargo, lo que comentaba Mónica antes también, ¿no? Todo lo que se ha hecho en campañas de prevención en accidentes de tráfico, en violencia de género, esto sí que ha permitido que estas cifras bajen, ¿no? Y claramente con los accidentes lo vemos, mientras que con los suicidios pues no. Entonces, bueno, pues es el momento, ¿no?, de ponernos a ello. Aquí tenemos algo un poco más específico de cómo los accidentes de tráfico han disminuido hasta 489 en el año 2019. Y hemos pasado que teníamos casi 2.000 accidentes en el año 2000. Entonces, todas esas muertes, pues son muchas personas, son muchas familias y en el caso de la violencia de género, pues también es algo que se ha ido visibilizando y que se ha ido trabajando desde el año 2000 más o menos. Tenemos estas cifras y bueno, pues simplemente no queremos comparar ni decir que unas muertes sean más importantes que otras, pero lo que queremos es que se haga algo, porque si 60% menos, o sea, si se ha conseguido reducir las muertes en un 60% en el caso de los accidentes, pues queremos que también se reduzcan en el caso de los suicidios, porque no olvidemos que estas cifras son personas. Son familias destrozadas, son gente que se queda pues con ese dolor y ese sufrimiento para el resto de su vida, ¿no? Y ahora vamos a pasar a los mitos, ¿vale? Si quieres empezar tú, Mónica, aquí tenemos el primero. Queremos desmitificar, ¿no?, creencias que tenemos en nuestra sociedad instauradas y que sabemos que no son ciertas y que tenemos que aprender, o mejor dicho, desaprender para poder pues ser parte de la prevención del suicidio. Y además es importante que lo hagamos absolutamente todos, porque por eso que decían que siempre vamos a tener a alguien cerca que o ha tenido una tentativa de suicidio o ha acabado muriendo por suicidio. Uno de los mitos más importantes es este, que es una llamada de atención, que el suicida está intentando llamar la atención pues para que se le haga caso por otros temas. Esto es completamente falso, nunca es una llamada de atención, siempre es una petición de ayuda, una petición de socorro, porque esta persona tiene tanto sufrimiento, ha llegado a un nivel de desesperanza tan importante que cree que quitándose la vida va a solucionar o va a estar mejor que aquí. O sea, tenemos que ser capaces de pensar, si no hemos tenido nunca una tentativa de suicidio, la magnitud de ese sentimiento de desesperanza que puede llegar a tener una persona. Sí, y además justo esto lo he aprendido de una compañera que además es protagonista de una de las historias del libro de Istar, que ella siempre lo dice, es que en realidad es una llamada de atención porque necesita una atención de verdad. O sea, esa persona no está llamando la atención porque no la necesite, sino porque la necesita. Entonces, hay que prestar esa atención y hay que de verdad ver por qué esa persona está sufriendo tanto como para intentar suicidarse. Entonces, no podemos quitarle importancia nunca a un intento de suicidio. Y es muy importante además, sobre todo en los casos en los que ha habido varias tentativas de suicidio. Los familiares suelen ya quitarle importancia por el hecho de haber tenido ya varias, y es todo lo contrario. El haber tenido antes una tentativa de suicidio hace que tengas muchísimo más factores de riesgo, muchísimo más peligro de morir por suicidio. Eso es. Otro mito es que las personas que se suicidan tienen enfermedad mental. Bueno, pues esto es otra creencia que es errónea. Es verdad que la enfermedad mental es un factor de riesgo, pero no necesariamente las personas que se intentan suicidar o que se suicidan tienen que padecer un trastorno diagnosticado o no diagnosticado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, que
a mí me pasó cuando tenía 15 años. Es cierto que yo atravesaba una marea de emociones, es cierto que yo no estaba bien psicológicamente, todo eso es obvio, ¿no? Que yo no estaba bien, pero yo no tenía un trastorno mental diagnosticado ni lo tengo a día de hoy, ¿no? Y yo intenté suicidarme. Entonces yo soy la muestra de que esto es un mito, porque realmente cuando una persona está bajo una presión X y cuando no tienes las herramientas necesarias para gestionar lo que te está ocurriendo, puedes llegar a sufrir a ese nivel y es importante que esto lo sepamos porque nos ayuda a entender que el suicidio le puede pasar a cualquiera. Es decir, no es exclusivo de un perfil determinado, no es exclusivo de un tipo de personas que tienen un contexto social X o un contexto económico X. No, no es así. Le puede pasar a cualquier persona y por eso es importante saber esto, ¿no? Esta realidad. Es un factor de riesgo más, como hay muchos, es un factor de riesgo más. No todos los suicidas tienen una enfermedad mental, ni todas las personas que tienen diagnosticada una enfermedad mental van ni a tener tentativas de suicidio ni a morir por suicidio. Las dos cosas también, o sea, no solo que el suicida no tiene por qué tener una enfermedad mental, sino que también el enfermo mental no tiene por qué acabar teniendo una tentativa de suicidio. Es un factor de riesgo más, como hay muchos. Eso es. Este sería otro de los mitos, que la persona suicida está decidida a morir, cuando realmente sabemos que si esa persona puede tener acceso a un apoyo emocional en ese momento tan difícil, pues es muy altamente probable que se pueda prevenir ese suicidio, ¿no? Porque lo sabemos también, pues mira, esto me viene a la cabeza la actuación de la policía y, por ejemplo, en este caso muchas veces se ayuda, ¿no? En ese momento tan difícil a salvar a muchas personas que están atravesando esa situación de crisis suicida, que están a punto de suicidarse. Sí, además el suicida pasa normalmente, hay diversas teorías psicológicas, pero normalmente pasa por diferentes fases. No todos los suicidios, o no la gran mayoría, son impulsivos. Entonces empiezas con ideación suicida, empiezas a pensar en la muerte, empiezas a pensar ya en tu propia muerte y tienes un momento muy importante de ambivalencia en el que estás, entre comillas, como tan agarrado a la vida como a la muerte. Entonces, ese momento es muy importante. Si en ese momento hay apoyo emocional, hay profesionales que te puedan tratar, es muy probable que te enganches a la vida en vez de que acabes teniendo una tentativa de suicidio. Hablar de suicidio causa efecto contagio. Hemos empezado hablando de este mito porque es muy importante entender por qué nuestra sociedad ha silenciado el suicidio de esta manera a través de este mito, ¿no? Realmente viene de muy atrás, ya desde el siglo XVIII, pues se empezó a pensar que hablar de suicidio causaba efecto contagio cuando se publicó el libro Las desventuras del joven Werther de Goethe y hubo una oleada de suicidios en Europa. Entonces después en el siglo XX hubo un estudio sociológico de un sociólogo americano y que es real, ¿no? Que él hizo unas estadísticas donde vio y comprobó que cuando se hablaba de suicidio en la prensa, sobre todo cuando eran personas famosas, pues esto provocaba una oleada de suicidios utilizando ese mismo método. Pero es que precisamente estamos hablando de comunicar el suicidio de manera irresponsable. Si comunicamos el suicidio en los medios de comunicación, hablando de métodos, hablando de lugares, hablando de notas suicidas, o sea, haciéndolo como desde el punto de vista romántico, como ese libro que también era desde el punto de vista romántico, ¿no? Pues eso sí que puede inducir al efecto contagio y al suicidio, pero el estigma impide hablar abiertamente y encontrar soluciones. Si no hablamos y ocultamos, como hemos venido haciendo durante tantísimos años, pues ya veis las estadísticas, no hemos hecho nada, no hemos avanzado nada en este tema. Entonces, el momento es hoy cambiar este paradigma, darle la vuelta y pasar del efecto contagio al efecto Papageno, que es pues otro personaje artístico que es de una ópera de Mozart, de la flauta mágica, donde este personaje también se quiere suicidar, como el personaje de la novela de Goethe, pero vienen unos espíritus que, digamos, le
le animan a seguir viviendo y le hablan de las maravillas de la vida, ¿no? Le contagian la alegría de vivir. Entonces, el efecto papayeno habla de esto, habla de ayudar a encontrar esos apoyos emocionales y esas otras vías que existen, ¿no? para agarrarse a la vida. Dar otras salidas que no sean el suicidio. Eso es lo que quiere la prevención y de lo que estamos hablando aquí hoy. Por eso el efecto contagio es algo que lo entendemos, sabemos que existe cuando en un contexto determinado se habla de suicidio de una manera morbosa, ofreciendo datos que no se tienen que dar y haciéndolo de una manera irresponsable. Supongo que muchas personas... Mónica. Perdona, si por eso es tan importante que todos sepamos qué es lo que causa efecto contagio y qué es lo que ayuda, porque sobre todo ahora, o sea, siempre ha sido muy importante que los periodistas, tú bien lo sabes, habrás estudiado la carrera, igual que, y sabrás que en la carrera no se suele estudiar, se dice que simplemente no hables de suicidio y ya está. A día de hoy también, que esto es importante decirlo, a día de hoy todavía en las universidades de periodismo se dice que el suicidio causa efecto contagio y que no se habla de suicidio. Entonces estamos empezando a cambiarlo. Y hay muchas guías, pero que ni siquiera los propios que han creado la guía, o por ejemplo, la agencia EFE tiene una guía, creo que el periódico El Mundo tiene otra, creo que muchas veces ni siquiera sus propios escritores las siguen. No. Por desconocimiento o por la causa que es creamos. Por desconocimiento, principalmente es por ignorancia. Lo que pasa es que yo creo que esa ignorancia, bueno, pues hay que poner medios, ¿no? Igual que nos reciclamos y aprendemos otras cosas, hoy en día, ¿no? Hacemos cursos, formaciones, pues en el periodismo igual nos tenemos que reciclar y tenemos que aprender a comunicar el suicidio, porque no nos olvidemos que somos súper importantes, somos un altavoz de la sociedad y podemos, igual que causar efecto contagio, causar efecto papayeno, o sea, y necesitamos causar efecto papayeno, tenemos que ser agentes de prevención y no de contagio. Exacto, además la gente imita a los medios de comunicación ahora mismo en las redes sociales para tener más alcance o para lo que sea. Entonces, como aparte de los medios tradicionales tenemos las redes sociales, es tan importante que los profesionales lo hagan bien para que la gente los copie. Y luego que nosotros también en nuestro día a día o cada poquito hagamos en nuestras redes sociales publicando bien. Sobre todo asociaciones, sindicatos, etcétera. Todo el mundo que tenga una red social debería saber que si publica algo sobre suicidio, si está haciendo bien o está pudiendo generar un daño. Exactamente, y si tenéis alguna duda, al final de la presentación hay una bibliografía donde se incluyen todas las pautas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la agencia EFE, bueno, ya tenemos varias también del plan de prevención de la Generalitat Valenciana, que todas tienen recomendaciones que se extraen básicamente de la OMS y que en realidad son bastante sencillas de aplicar, lo único que es que hay que conocerlas. Y luego, bueno, pues queríamos comentaros que al final todas las personas que estamos aquí hoy también, independientemente de nuestras profesiones y de lo que hagamos en nuestra vida, también somos parte de esta prevención, ¿no? Y de la solución. Y esto es principalmente pues, a través de nuestra escucha, de estar despiertas a las señales de alarma que puede haber a nuestro alrededor. Y en esto, pues tú, Mónica, seguro nos puedes ayudar. De esto ya hemos hablado, pero nos puedes ayudarte un poquito si quieres comentar las señales de alarma, las principales, para que la gente sepa cómo puede detectar un comportamiento extraño o un comportamiento que nos pueda indicar que la persona está sufriendo hasta el punto de estar planteándose el suicidio. Vale, una de ellas ya la hemos comentado, por ejemplo, tener anteriores amenazas de suicidio, haber tenido tentativas o haber manifestado su intención, haber dicho en algún momento pues acabaría con mi vida. Hablar frecuentemente sobre la muerte, por ejemplo. Luego, otras cosas que nos pueden llamar la atención en un familiar, en un amigo, en un compañero, son los cambios drásticos de humor, las típicas situaciones estas en las que le dices a tu compañero de trabajo o a un amigo, estás es que últimamente, ¿cómo estás? Que es que no, madre mía, no hay quien te diga nada, no hay que, pues vamos a mirar por qué está así, porque a lo mejor tiene algo detrás bastante importante. Luego unas cosas que sí que puedan llamar un poquito más la atención, el descuidar el aspecto personal.
el ir asearse menos o adelgazar mucho o engordar, cambiar hábitos también de sueño o dormir mucho o no dormir apenas, aislarse socialmente, tener conflictos en el trabajo. Luego, algo que te puede llamar también la atención es si te regala algunas pertenencias muy preciadas para esa persona. El abuso de sustancias, si ves que nunca ha bebido y empieza a beber, o nunca ha tomado drogas, o ha tomado en una cantidad minúscula y ahora está abusando de esas sustancias. Y sobre todo no tener esperanza en el futuro. El no tener esperanza en el futuro lo vemos sobre todo cuando nos dice frases como tengo esta situación, este dolor o esta situación, esto que me está doliendo mucho, me está haciendo mucho daño y no tengo perspectiva de que eso cambie. O sea, creo que eso va a ser para siempre. Por poner un ejemplo, acabo de romper con mi pareja y llevo 3 años sin tener pareja y es que esto no va a cambiar porque a mí nadie me quiere, nadie se va a acercar a mí, o no tengo trabajo, llevo 5 años en el paro y es que esto no va a cambiar porque nunca me van a contratar. Ciertas cosas que nos hacen pensar que esa desesperanza que tiene es a largo plazo, que cree que no va a cambiar eso. Y luego muchas frases en plan, estaréis mejor sin mí, yo solo soy una carga para vosotros, es que solo estoy molestando, no sé. Y luego, pues la falta de autoestima, si le ves un cambio en su autoestima importante, y luego también estar a lo mejor muy agresivo e irritable. Nosotros en nuestro trabajo, por ejemplo, una de las cosas que nos tiene que llamar la atención es cuando un compañero se juega demasiado la vida en las intervenciones. Eso es que ya ha madurado un poco esa idea de muerte y como que no le importa morir. Mónica, me gustaría que comentaras ahora el tema del duelo, que también es importante tanto para el superviviente como para los sobrevivientes. El duelo por suicidio. A ver, ahora mismo, por culpa de la pandemia, hemos tenido muchos duelos patológicos. Muchos duelos patológicos por el hecho de que han sido unos duelos especiales, han sido unos duelos que no nos han dejado despedirnos de esa persona, los hemos vivido en soledad, no hemos podido ni siquiera compartir ese momento con la familia. Pero aparte el duelo por suicidio tiene también unas características especiales. Sobre todo, la culpa. Todo superviviente que está cerca de la persona que se ha quitado la vida está bastante cerca si es alguien muy lejano, ¿no? Pero si está bastante cerca, tiene sentimiento de culpa, una culpa irracional, porque el suicidio nunca se puede deber a una sola causa, aunque hayamos discutido con esa persona, aunque nosotros hubiéramos tenido una mala relación con esa persona, aunque nosotros no le hayamos acercado a un profesional porque no hemos sabido, porque es así, no se sabe, no hay el conocimiento suficiente como para ayudar ahora mismo a las personas. La gente no nos enseñan en el colegio, no nos enseñan tampoco en los medios de comunicación, no nos enseñan a cómo reaccionar o cómo tratar a una persona que tiene sufrimiento emocional. Entonces, nos genera una culpa por el hecho de decir, hemos fracasado, no hemos ayudado a esta persona, no hemos sabido reaccionar a todas las cosas. Y luego encima, si normalmente cuando tienes una muerte por suicidio sueles involucrarte entonces aprender más sobre cosas sobre el suicidio. Esto me ha pasado a mí. Entonces empiezas a ver las señales de alarma y te empiezas a pensar, ostras, pues es que esto me lo dijo a mí mi amiga. Ostras, es que mi amiga hacía esto. Es que cosas que dices y tú nunca puedes echarte cosas en cara de un pasado en el que no tenías conocimiento. Luego, aparte, y sobre todo, bueno, los padres, imagínate la culpabilidad que puede llegar a generar un suicidio en los padres. Luego, encima, es que esta muerte tiene hay un juicio social de siempre. Esto no es de ahora. El juicio social se ha hecho desde la antigüedad. O sea, siempre se ha visto mal el suicidio por tema religioso, porque se veía un ataque a la sociedad, por diferentes causas, el suicidio siempre ha sido castigado por la sociedad. Entonces, por eso también se oculta y hay mucho estigma y hay mucho silencio.
Y si hemos dicho que la muerte por suicidio es un factor de riesgo de morir por suicidio en familiares, en gente cercana, este silencio ayuda a eso, porque estamos diciendo como desde el principio que hablar salva vidas. Entonces, si toda esta muerte por suicidio va rodeada de un juicio social, de un estigma y de un silencio, más allá de cualquier otra muerte, porque cuando tu familiar muere por accidente de tráfico, no hay un silencio especial. Cuando muere por cáncer no hay un silencio especial, pero en el suicidio sí. Y luego también eso viene muy atado también al estigma que tienen las enfermedades mentales. El suicidio se tiene que desestigmatizar, pero lo que también tenemos que desestigmatizar en esta sociedad son las enfermedades mentales. Si unimos o atamos sin querer el suicidio a la enfermedad mental, el suicidio ya está estigmatizado y encima la enfermedad mental la tenemos estigmatizada también, pues hay un doble estigma. Es erróneo el creer que el suicidio y la enfermedad mental van atadas, pero en la sociedad es así, se las une. Entonces tenemos como un doble estigma. Y pues eso, la culpa, el suicidio, el silencio y el juicio social, el estigma que hay hace de esta muerte algo especial. Además suele ser repentino y muchas veces inexplicable porque es multicausal. Nunca vas a poder decir, o si lo dices es erróneamente, se ha suicidado por esto o se ha suicidado porque le dejó a la mujer. Eso hace muchísimo daño. Se ha suicidado porque lo han desahuciado. No, es multicausal, hay muchos factores de riesgo y todos van sumando un poquito. Me gustaría en este punto que nos dijerais ambas, para una persona que está atravesando este problema y está pensando en la idea de suicidio, ¿dónde y cómo puede encontrar ese apoyo o esas herramientas para gestionar ese sufrimiento? Y a la vez que nos habléis también de qué hacen las asociaciones en las que estáis vosotras. ¿Quieres hablar tú, Mónica? Vale, a ver qué puedo hacer. Lo primero, si tiene sufrimiento emocional, ahora mismo en la seguridad social, pues hay que buscar un profesional. Hay que pasar por el médico de cabecera, el médico de cabecera te derivará al psiquiatra y el psiquiatra te derivará al psicólogo. No hay que tener miedo de ir al psiquiatra ni al psicólogo. Pero es el proceso. Un médico de cabecera, la gente muchas veces tiene desconocimiento. En la seguridad social, médico de cabecera, psiquiatra te deriva al psicólogo para hacer terapia. Es muy importante siempre acudir a profesionales. Luego, aparte de acudir a profesionales, hay que intentar comunicar ese sufrimiento a la gente que tienes cerca, porque muchas veces, por muchas señales de alarma o de alerta que nosotros vayamos soltando porque necesitamos ayuda y muchas veces pues, queremos dejar caer, necesito ayuda, por favor ayúdame. Si no lo dices directamente, muchas veces pues es lo que pasa, la gente no lo sabe. Entonces, como hablar y ayuda tanto, es muy importante apoyarse en alguien cercano, incluso pues, que esa persona te acompañe al médico, al psiquiatra, al psicólogo, a esos momentos que a lo mejor nos cuesta mucho tomar la decisión o dar el paso. Luego, ahora sabemos que es más evidente que la salud mental en la seguridad social pues, está bastante relegada, olvidada. Mi consejo es si tienes recursos y se demora la cosa, pues ir a un profesional privado. Sí, y luego, bueno, como un recurso más que se me ocurre también podría ser cuando estás ya en el momento de la crisis, ¿no? que quizá es algo ya más inminente, que tienes una ideación, que tienes no es solamente el pensamiento que viene y va, sino que estás decidida en ese momento a hacerlo y tienes miedo, pues tenemos el recurso de momento del teléfono de la esperanza, el teléfono contra el suicidio, que idealmente pues necesitamos el teléfono de 3 cifras estatal que está llegando, se supone, esperemos que pronto.
pero de momento pues el teléfono de la esperanza y el teléfono contra el suicidio, que son pues 2 recursos que están ahí, pues que son muy importantes, ¿no? Porque están haciendo el soporte que no se ha hecho desde la administración central en nuestro país, y que a nivel autonómico sí que se han puesto algunos teléfonos en Barcelona, me consta que hay uno a nivel local y creo que hay alguno más, pero así a nivel estatal no hay otros más que estos 2, que son asociaciones al final, que están detrás pues, personas voluntarias, que están regalando su tiempo y que lo hacen también pues, con las herramientas que tienen y desde ese momento, pero que realmente lo que se necesita es esto, un teléfono estatal donde haya profesionales que estén al otro lado y que puedan, bueno, y que esté obviamente eso regulado y que sea público. Y luego el 112 y el 061, que siempre están también cuando hay una necesidad ahí en ese momento también de la crisis, que siempre va a acudir. Además, yo esto no lo sabía, Mónica, pero se ve que siempre que hay una crisis suicida va la policía. Siempre. Sí, siempre. Va la ambulancia y va la policía. Además, siempre que hay una tentativa de suicidio, se da cuenta al juez. O sea, la policía tiene obligación de ir al domicilio, recabar datos y hacer una comparecencia ante el juez para que se tenga conocimiento de que esto está sucediendo. Lo que estabas comentando, hay muchas asociaciones y luego hay muchos grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua, cada uno en su tema, son muy importantes y es un apoyo muy importante porque es de gente que está pasando por lo que tú has pasado o que ha pasado por lo que tú has pasado y es el apoyo de los pares, de los iguales. Muchas veces nos sentimos incomprendidos por alguna causa en específico. Y el ir a un grupo de ayuda mutua de personas que estén pasando por lo mismo que tú, pues te ayuda muchísimo. Porque sucede, por ejemplo, en el duelo por suicidio, que la gente no entiende que a lo mejor ese duelo se postergue más de lo normal, sea más largo, o sea más... Entonces, ¿quién te va a ayudar? Sobre todo, quien ha pasado también por otro duelo por suicidio y a lo mejor ves que está en otra fase diferente a la tuya, sobre todo, por ejemplo, cuando has perdido un hijo que crees que no lo vas a superar, y ves allí a gente que ha perdido también un hijo y lo ves en otra fase de duelo y te crea esperanza de que ese tipo de duelos o sufrimiento que tienes varíe en el tiempo. Pues si os parece, pasamos a las preguntas que nos han pasado, nos han escrito en nuestro chat, y luego para concluir, sí que brevemente decís que pueden encontrar en las asociaciones La Niña Amarilla y Ángeles de Azul y Verde. ¿Os parece? Sí, perdona, Inma, ¿puedo añadir una cosita más? Que sí, es justo de este tema, justamente me ha venido a la cabeza mientras hablaba Mónica, que justo hay una de las historias del libro de La Niña Amarilla, de Carol, que es la historia número 18, que justo está en ese momento de crisis suicida, y está llamando a teléfonos, ¿no? Está llamando al teléfono de la esperanza, está llamando a otro teléfono, y justo en ese momento pues no está encontrando nadie con quien hablar. Entonces llama a una asociación y justo voy a leer las 4 líneas estas que a mí me impactaron muchísimo, porque le cogió el teléfono una persona de la asociación, una asociación de posvención, es de prevención y posvención, me parece que es AIPIS, y le dijo a la persona que le cogió el teléfono, ¿por qué no hablas con tu madre, ¿no? En este momento? ¿Por qué no llamas a tu madre? ¿Por qué no llamas a alguien? Y ella le dijo, no, es que yo con mi madre no hablo de estos temas, ¿no? Porque esto es como una especie de barrera mental que tenemos muchas personas a pedir ayuda. Yo con mi madre no hablo de que estoy mal y de que me quiero suicidar, ¿no? Y esta persona le dijo, Carol, tu madre prefiere estar pendiente de ti antes que llegar un día a casa y encontrarte muerta. Y Carol pensó, esta frase me salvó la vida. Llamé a mi madre y le conté que había empeorado de la depresión y que necesitaba su ayuda porque tenía miedo. Acordamos un protocolo de llamadas por la mañana y por la noche.
Pues muchas veces esto pasa, ¿no? Es como que, pero ¿cómo le voy a contar yo esto a alguien? ¿Pero cómo le voy a decir yo que estoy pensando en suicidarme? Pues esto es lo que te puede salvar la vida, ¿no? Y a esta persona se la salvó y creo que ese despertar, ¿no? a que esa ayuda está y está para todas las personas, que unas veces es una madre, otras veces es un profesor, otras veces es una persona desconocida, es que puede ser cualquiera, ¿no? Pero hay que buscar esa ayuda y hay que activamente pedirla y alzar la voz, y si no te la dan a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, hay que seguir buscando ayudas y bueno, ya era solo esto. Además, perdona, además cuando hay tentativas suicidas, el psicólogo una de las primeras cosas que hace es un plan de seguridad. Es eso mismo que hizo esta chica, o que luego acordó con su madre, es un plan de seguridad. Es en plan, cuando yo tenga una crisis y esté mal, ¿qué hago? ¿Qué sé que me sienta bien y qué voy a hacer para no llegar a acabar con mi vida? Pues llamo a mi amiga tal, que sé que me va a responder, llamo al 112, hago esto, hago lo otro. O sea, un plan de seguridad para seguir en caso de crisis. Ujú. Muy bien, gracias por toda esta charla. Vamos a pasar a las preguntas. Margit. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Margit, soy compañera de Inma en la Fundación Solidaria TAI y he estado un poco pendiente del chat. Y pues una pregunta que ha surgido es que, como vosotros habéis comentado, el aumento de suicidios precisamente en el último año, la pregunta es, parece que desde sanidad o salud pública no se ha hecho mucho para prevenir, ¿no? Parece que no ha aumentado la atención psicológica o las líneas de ayuda. ¿Vosotros tenéis ahí alguna información más en este respecto? Si hay De programas. momento todo lo contrario. Por culpa de la pandemia hemos tenido un retroceso. Porque sí, estábamos diciendo que es muy importante, primero, acceder a un profesional. Sabemos que la sanidad pública ha estado desbordada y que no ha habido atención física en muchísimos casos. Hemos tenido un retroceso. Las enfermedades mentales, quien ya tenía diagnosticada una enfermedad mental, ha tenido un parón muchas veces en su terapia, en su seguimiento, en su progreso. Y encima con unas circunstancias especiales. No he podido salir a pasear, que era lo que a mí me calmaba cuando tenía una crisis. No he podido hemos tenido muchísimas restricciones, que esto empeora. Primero, la sanidad pública ha disminuido muchísimo su atención. Y luego hemos tenido, si vemos los factores de riesgo que tenemos, es que casi todos, hay muy poquitos factores de riesgo que no se hayan visto tocados por la pandemia. Porque hemos tenido una reducción del apoyo social, por ejemplo, hemos tenido factores económicos muy adversos en muchos casos. De esta pandemia podemos decir que a los más vulnerables ha sido los que más ha tocado. Quien tenía una enfermedad mental no ha podido ser atendido. Quien ha sufrido una crisis por primera vez no ha tenido la atención que a lo mejor podía haber tenido en otro momento. Y luego, afortunadamente, bueno, pues ahora se han puesto unos recursos o se ha destinado una partida presupuestaria para la salud mental, pero bueno, eso se tiene que implementar. Primero que es muy poquita, y luego que se tiene que implementar. Por ejemplo, el número de 3 cifras que estaba diciendo María. Se ha hablado de él y se supone que se va a implementar, pero aún no se ha implementado. O sea, sí que hemos tenido a lo mejor más teléfonos de acceso de los colegios oficiales de psicólogos. Muchos han ofrecido un teléfono para que se llamara a esos, pero bueno, el colegio oficial de psicólogos no es en realidad la sanidad pública. No es algo que han querido ellos hacer por propia voluntad. Pero bueno, a nivel estatal hay mucho que trabajar, mucho que legislar y mucho que trabajar. Y María, ¿quieres añadir algo? Nada, lo que ha dicho Mónica y más que necesitamos, más psicólogos, más psiquiatras, más atención, el teléfono. Yo no sé si estos 100 millones de euros que ha dicho Pedro Sánchez que se van a invertir en salud mental, necesitamos que estén ya, o sea, que estén ahí ya y que se pongan en marcha cuanto antes. Y sí, porque necesitaríamos muchos millones más, pero bueno, ya los 100 que sean, pues que empiecen. Luego otro tema que ha surgido es un poco
¿Cómo están gestionando otros países ese tema? Parece que en otros países el tema de la prevención del suicidio está más presente y que hay, por ejemplo, más carteles también en la vía pública anunciando las líneas de ayuda. Sí, en otros países, pues en otros países yo lo que yo conozco por el trabajo que hacemos desde la Niña Amarilla, lo que nos vamos informando, lo que vamos viendo, es que países como Canadá, por ejemplo, están muy avanzados en este aspecto, tienen unas campañas, como os decía antes, de hombres para hombres, tienen un centro de prevención del suicidio, digamos, estatal, desde donde ahí hacen campañas para todo el Estado y está mucho más presente en el día a día, ¿no? Luego, pues en Estados Unidos también está más avanzado, llevan más años, tienen no uno, sino varios teléfonos, creo que tienen en algunos estados y otro, igual en esto me equivoco, pero vamos, tienen teléfonos seguro de atención. Y en Australia también tienen unas inversiones que no podemos comparar a la española, y en Reino Unido también parece que han hecho avances en su plan de prevención, tienen un plan de prevención que también les está funcionando, ¿no? Y al final también algún país nórdico, no sé si Suecia o Dinamarca o los dos, me parece que en Suecia tenían un plan que se llamaba Suicidios Cero, que era como digamos a lo que aspiraban, ¿no? a que lo que querían era reducir estas tasas al máximo, porque precisamente en los países nórdicos son algunos de los países europeos donde más suicidios hay por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que tienen unas tasas, aunque sean poblaciones pequeñas, pues muy elevadas. Entonces, ellos han liderado muchas veces estos planes, y yo creo que si yo fuera la presidenta de cualquier país, me copiaría de todos esos planes. O sea, no se me ocurre nada mejor que, si algo ha funcionado en un país, cogerlo, pedirles ayuda, que seguro que te la van a ofrecer, y decir, oye, pues yo cojo este plan y lo implanto en mi país. Lo que pasa es que, claro, esos son recursos, eso es dinero, y eso es pues poner la atención en algo que no hemos hecho hasta ahora y que realmente se está empezando. Entonces, pues ojalá que llegue pronto, pero tenemos buenos ejemplos. Luego, por ejemplo, en Japón las estadísticas me consta que son mensuales. Aquí tenemos las estadísticas que son anuales, y que ahora pues en 2021 vemos, a finales del 2021, estamos casi en diciembre, vemos las de 2020. Ellos cada mes tienen todos estos datos porque lo tienen muy presente, saben que es un problema muy grave y que tienen que estar informando y que la población tiene que conocerlo, ¿no? Aún así tienen unas tasas elevadas, pero bueno, creo que están más avanzados, por lo menos en visibilización. Yo creo que aquí estamos aún visibilizando y que faltan pasos, pero bueno, estamos empezando, y no me gusta ser negativa, quiero pensar que estamos en el camino de bueno, pues que existan todas estas charlas ya es muy significativo, ¿no? Sí, desde luego. Sí, además yo creo que vamos avanzando, porque aparte de 100 millones es poquito, pero es algo, por lo menos se nombra, el número de 3 cifras también. Policialmente, por ejemplo, yo puedo decir que también la Dirección General de la Policía está avanzando en este tema, ha puesto un teléfono y otro canal que es a través de email para pedir ayuda. Se ha formado un gabinete psicosocial solo para esto. O sea que en principio sí que va cambiando lo que piensa la sociedad, y la sociedad pues al final va a arrastrar a la política. Bien, por lo menos veis que va en la buena dirección. Muy lenta. Lenta, pero bien. Pues tenemos otra pregunta que es más práctica. Nos pregunta un participante: ¿qué consejo daríais a unos padres de un adolescente que hizo una tentativa de suicidio en el instituto, pero nunca dejó claro por qué lo hizo, qué dolor quería mitigar, o si era, como dice el mito 1, una llamada a la atención? Y ya antes de que eso sucediera, el adolescente estaba en salud mental y con atención psicológica por su historia vital, al ser un niño tutelado. Vale, pues ya te digo yo, para empezar, que una llamada de atención no es. Nunca es una llamada de atención. Vamos a pensar que siempre es una llamada de petición de ayuda, de socorro. Lo estoy pasando muy mal y no sé cómo expresar esto. También hay que pensar que los adolescentes o los preadolescentes, y bueno, ahora ya incluso niños, porque lo hemos visto en las estadísticas, que se han suicidado el doble de menores de 15 años que el año pasado.
se está viendo en niños de 10, 12 años, o sea, una edad muy temprana. Y es un poco diferente. Muchas veces no es una tentativa de suicidio en sí, sino son autolesiones. Es un momento de la vida muy delicado en el que les desborda absolutamente todo, no tienen los recursos suficientes aún para enfrentarse a todos esos problemas y muchas veces se hacen autolesiones porque dicen que les relaja. Es una forma que tienen ellos como una válvula de escape para relajar esa ansiedad tan tremenda, tan extrema que tienen. Y otras veces son tentativas de suicidio. Pero tanto sea una autolesión como sea una tentativa de suicidio, nunca vamos a dejar de darle importancia. A todas hay que darles importancia. Si ese niño, si me dices que estaba tutelado, entiendo que no tiene una familia, que le está tutelando una institución social y tiene solo a los monitores y a los profesores. Pues hay que suplir el trabajo que podría hacer una familia en esas instituciones, aparte de que se le lleve a profesionales y se les atienda, que ese niño en ese día a día pueda hablar y pueda expresarse todo lo que siente y nunca menospreciando lo que pueda sentir ese niño, porque con 12, 13 o 14 o 15 años nosotros siempre, o sea, hemos vivido un montón de cosas que a lo mejor ahora diríamos, lo típico, no era para tanto, pero cuando tienes 12, 13, 14 o 15 años, eso es tu vida. Es tremendo y no ves más allá. Entonces no vamos a quitarle esa importancia a que una cosa que nosotros podamos pensar que no es importante, para él sea lo más tremendo, lo más grave. Porque para él es lo más tremendo y lo más grave. Entonces, nunca quitarle importancia a lo que nos exprese y pues hablar con él abiertamente, con una escucha activa y que nos cuente todo lo que tenga su espacio, ya que no lo puede generar una familia porque es un niño tutelado, pues habrá que crearlo en algún otro lugar. Si no es en el colegio, pues en la institución que le esté tutelando. Pero ese niño tiene derecho a tener ese espacio también de expresión y de cariño, de amor y de sentir, pues eso, que está involucrado que tiene un grupo de apoyo, que tiene personas de referencia en las que apoyarse. Yo quería añadir una cosita a todo lo que ha dicho Mónica también, que sería pues que también creo que es el momento ahora ya también en los colegios, en los institutos, de empezar a hablar de salud mental. No solamente de prevención del suicidio, que obviamente por supuesto, pero abrir ese espacio, ¿no? Porque es un tema que en ese momento de su vida tan vulnerable les preocupa a todos los niños y a todas las niñas y yo creo que les puede afectar de muchas maneras, no solamente con ideación o conducta suicida, sino también por otro tipo de enfermedades como trastornos alimentarios, como ansiedad, ¿no? En la adolescencia se atraviesan muchos momentos, entonces creo que es una oportunidad para prevenir algo que sería la conducta suicida, sería como yo creo que el último escalón, ¿no? Pero antes puede haber muchas señales, puede haber ansiedad, puede haber depresión, puede haber alteraciones del sueño, puede haber mal comportamiento, mala actitud, entonces todo eso en los colegios pues a mí me encantaría, ¿no? Ahora que yo lo veo en el cole de mis hijos, que son pequeñitos todavía, pero a mí me gustaría que esos temas se empezaran a tratar desde pequeñitos porque es fundamental el acoso escolar, ¿no? Todo. Y bueno, pues ojalá cada vez más instituciones, más colegios, desde educación, desde las instituciones públicas, se abran estos espacios para poder hablar, porque ya hay herramientas, ¿no? Ya conocemos herramientas que se pueden llevar pues profesionales de la salud, hablar a las aulas, se pueden hacer talleres, se pueden leer libros, se pueden proyectar películas, se pueden hacer dinámicas, millones de cosas para que haya un apoyo también, y cuando un adolescente ve que ese tema
le pasa a otras personas y que se está hablando, es mucho más fácil que él lo hable o que ella lo hable, ¿no? Que si es algo que yo lo guardo para mí, esto es aquí solamente matemáticas, no sé qué, no sé cuántos y tal, y lo mío, que es lo que más me importa porque es lo que me está desbordando, que puede ser cualquier otra cosa de tu vida personal, no se está tratando, ¿no? Y qué importante es en la adolescencia la vida personal, las relaciones sociales, la red que se teje a tu alrededor. Y si es un niño tutelado, imagínate, si no tiene familia que le acompañe, necesita una red y esa red la tiene que tejer en sus relaciones sociales. Además, el trabajar con los niños, adolescentes, preadolescentes, es una apuesta de futuro, porque si vemos las estadísticas, hay suicidios en todas las épocas de la vida, en todas las edades, pero si tú trabajas primero, trabajas con los niños, preadolescentes y adolescentes para mitigar su dolor emocional, qué importante es eso, ¿no? Acabar con el dolor emocional de un niño o de un adolescente, eso es importantísimo. Pero es que si encima pensamos en que trabajar esos recursos en ese niño va a generar un adulto más sano psicológicamente, más fuerte, con más recursos, vamos a evitar muchos problemas futuros. Es como si la prevención es importante en todas las edades, en todas las etapas de la vida, muchísimo más en la niñez y adolescencia. Muchas gracias a las dos. De momento no hay más preguntas. Y creo que también es una buena hora para ir cerrando. Creo que María ya ha hablado un poco de de los recursos que hay, ¿no?, para trabajar en colegios, y que creo que es precisamente lo que hacéis desde la asociación La Niña Amarilla, entre otras cosas. Quizás, Inma, tenemos aún algún minuto para que María y Mónica puedan explicar un poco qué están haciendo en sus asociaciones. Exacto, eso me gustaría que para finalizar nos comentarais qué podemos encontrar, las personas que lo necesitemos, qué podemos encontrar en las dos asociaciones, en La Niña Amarilla y en Ángeles de Azul y Verde. Bueno, yo voy a ser muy breve porque ya he comentado en varias ocasiones lo que hacemos. Bueno, igual las dos hemos comentado pinceladas, pero somos 3 mujeres periodistas, estamos aquí las 3, amigas además, que todo esto es causalidad, yo creo, pero nos ha llevado a crear esta asociación porque yo cuando estaba escribiendo el libro ya sabía que cualquier beneficio iba a ir a prevención del suicidio, y cuando busqué asociaciones y vi que no había, en Valencia por lo menos, dije, pues qué oportunidad tengo aquí para crear un espacio y poder prevenir, hacer algo que yo pueda aportar, ¿no? Y lo hacemos pues desde la comunicación, porque somos las 3 periodistas, y también estamos pues llevándolo con toda nuestra mejor intención, pues paso a paso a las aulas, porque creemos que el libro La Niña Amarilla como herramienta también puede ayudar a niños y a niñas en la adolescencia a hablar de suicidio y hacerlo desde el amor, ¿no? que es la idea. Tenemos ahora mismo 15 personas asociadas, estoy súper mega contenta, dando volteretas. Aún no les hemos dado la bienvenida ni por correo, imagínate el mogollón de cosas que tenemos, porque las 3 trabajamos y tenemos familias, pero nuestra idea es crear una red de profesionales también y de personas voluntarias que quieran aportar, participar en talleres, charlas, ir a los coles y a donde haga falta, pues hablar de prevención y a llevar la prevención a diferentes lugares de la sociedad. Y Mónica. ahora, bueno, perdona, nos podéis encontrar en laninamarilla.com, que es la página web, y en Instagram La Nina Amarilla. Ahí tenéis las dos, la red y la web. Y aquí os dejo la asociación. Vale, pues Ángeles de Azul y Verde es una asociación que se creó de forma espontánea entre policías a través de Facebook, viendo que había una necesidad, había una carencia en la salud emocional dentro de la policía, que había muchísimos suicidios, que la tasa de suicidio es muy alta por diversos factores, pero somos una de las profesiones que más alta tiene la tasa de suicidio. Se fue organizando hasta que al final se hizo asociación y bueno, pues somos ya casi 100 voluntarios. Casi todos somos policías nacionales o guardias civiles. Somos casi 30 psicólogos, hay algún psiquiatra. Y nosotros hacemos básicamente dos labores. Una, tenemos un canal de atención a los compañeros
Nosotros no hacemos terapia en ningún momento, nosotros simplemente les atendemos, les pasamos información, les orientamos, les acompañamos en el proceso de ese dolor emocional para que pues, acudan a un profesional, para que si tienen una baja psicológica que es muy, muy estigmatizante dentro de la policía y la Guardia Civil, por el hecho de la retirada del arma y por muchas otras causas, les acompañamos en ese proceso y luego también tenemos otra parte que es más divulgativa, sobre todo a través de redes sociales y luego pues en actos como este, que participamos muchos de los psicólogos. Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿querías decir algo más, Mónica? No, bueno, nos pueden encontrar en ángelesazuliverde.org y luego en Facebook, Instagram y Twitter. Muy bien, pues muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Mónica, y gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Hemos aprendido muchísimo con el coraje y la valentía de estas dos mujeres y la profesionalidad, y esperamos haber aclarado más puntos sobre este tema tan interesante, tan apasionante. Y bueno, hemos contribuido, creo, al menos a hablar de este tema, a que se empiece a mover esto y a que pronto, confiemos, esperemos, tengamos resultados en que las cifras sean, en vez de subir, que bajen. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximas charlas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso.